Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En España, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reveló mensajes de Santos Cerdán que evidencian el amaño de las primarias del PSOE ganadas por Pedro Sánchez en el 2014. En una medida que vulnera la separación de poderes y el Estado de Derecho, el presidente colombiano Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre sus reformas laborales. El riesgo país de Ecuador cayó por debajo de los 900 puntos por primera vez en más de 3 años, impulsado por un repunte en los bonos soberanos tras la victoria de Daniel Noboa. El oro superó al euro como el segundo mayor activo de reserva mundial en el 2024, solo por detrás del dólar, según reveló el Banco Central Europeo. Buen día, comenzamos con el desarrollo de la información. Un informe reciente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha revelado posibles irregularidades en las primarias del PSOE del 2014, involucrando a Santos Cerdán, secretario de organización del partido. Según el documento, Cerdán habría dado instrucciones para manipular el proceso a favor de Pedro Sánchez. Estos hallazgos, sumados a presiones por un cargo en Indra, han provocado su dimisión y profundizan el escándalo de entorno cercano al presidente. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha revelado nuevos elementos comprometedores sobre Santos Cerdán, secretario de la organización del Partido Socialista Obrero Español. Según el documento, Cerdán habría dado instrucciones a Koldo García para manipular las primarias del partido en el 2014, en las que Pedro Sánchez fue elegido como secretario general. Sin que te vea nadie, metes las 2 papeletas, escribió Cerdán, a lo que García respondió, ya está. La UCO considera que este intercambio sugiere una posible alteración del proceso electoral interno del PSOE. Las primarias del 2014 enfrentaron a Sánchez con Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias en una votación que marcó un punto de inflexión en el liderazgo del partido. Estos nuevos datos podrían poner en entredicho la transparencia del proceso. Además, el informe incluye mensajes en los que Cerdán habría presionado para conseguir un puesto en Indra, una empresa tecnológica de capital público y privado. Le he mandado un mensaje a Pedro, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todos ellos, escribió Cerdán. Según consta en la investigación, Sánchez rechazó la solicitud alegando que se trataba de una empresa cotizada. Tras esta revelación, Santos Cerdán presentó su carta de dimisión, abandonando la secretaría de la organización del Partido Socialista y renunciando a su escaño como diputado. Este nuevo capítulo salpica aún más al entorno de Pedro Sánchez, ya vinculado al llamado caso Koldo. La cercanía entre Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos es subrayada por los investigadores como parte de una red de influencias y favores internos dentro del PSOE. La Unión Europea, España y el Reino Unido lograron un acuerdo histórico sobre Gibraltar tras el Brexit, eliminando la verja física y los controles fronterizos para personas y mercancías. El pacto, alcanzado en Bruselas, busca impulsar la cooperación y prosperidad regional y facilitar el tránsito diario de más de 15.000 personas. Este acuerdo, considerado el último obstáculo pendiente tras el Brexit, marca un paso clave hacia la normalización de relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. La Unión Europea, España y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo histórico sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, eliminando la verja física del peñón y suprimiendo controles fronterizos tanto para personas como para mercancías. El pacto, considerado el último obstáculo pendiente entre ambas partes desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, fue alcanzado en una reunión de alto nivel celebrada en Bruselas entre representantes españoles, británicos, gibraltareños y europeos. El acuerdo establece que Gibraltar mantendrá controles fronterizos en su puerto y aeropuerto, pero España también podrá realizarlos desde el lado europeo.
Este punto generó tensiones durante la negociación, ya que el Reino Unido y Gibraltar preferían que los controles europeos los realizara Frontex. No obstante, ambas partes destacaron que el objetivo común es mejorar la prosperidad regional y facilitar el tránsito de más de 15.000 personas al día, sin generar nuevos conflictos. El acuerdo se presenta como un paso decisivo para normalizar completamente las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit, 9 años después del referéndum y tras numerosos acuerdos previos en materia de comercio, defensa y pesca. Según la Unión Europea, este pacto abre un nuevo capítulo en la relación bilateral con Londres, basado en cooperación y confianza mutua. La Corte Suprema de Argentina condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa vialidad. Durante su gobierno y el de Néstor Kirchner se aplicaron políticas populistas y estatistas que deterioraron la economía. Su legado incluye inflación, pobreza, fuga de capitales y desprestigio institucional. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de izquierda Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la denominada causa vialidad. Esta sentencia, ya firme, representa un hito en la historia política y judicial del país, pero el horizonte legal de la exmandataria está lejos de terminar. Aún enfrenta varios procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entre los expedientes pendientes destacan causas clave como los Sauces y Otesur, donde se investiga el presunto lavado de activos a través del alquiler de propiedades y hoteles a contratistas del Estado durante su presidencia. También continúa abierta la causa por el memorándum con Irán, en la que se acusa a Fernández de encubrimiento a los responsables del atentado contra la AMIA. Además, la expresidenta está involucrada en la llamada causa Cuadernos, un complejo entramado de supuestos sobornos que involucra a empresarios de la obra pública y funcionarios kirchneristas, donde su rol como jefa de una presunta asociación ilícita sigue siendo objeto de investigación. Durante sus años en el poder, Fernández promovió políticas populistas, expropiaciones, controles de precios y un intervencionismo estatal asfixiante que terminaron por erosionar la economía argentina. Bajo su liderazgo y el de su esposo, Néstor Kirchner, Argentina dilapidó los ingresos del boom de los commodities y se sumió en una espiral de inflación, pobreza estructural y fuga de capitales. Este modelo, similar al aplicado en Venezuela, arrastró al país hacia la decadencia institucional y económica. Cristina Fernández ya no podrá eludir su legado: inestabilidad, descrédito internacional y una justicia que, aunque tarda, comienza a actuar. El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre sus reformas laborales, lo que generó fuertes críticas por considerarse inconstitucional y una amenaza al Estado de Derecho. El mandatario remitió el decreto a la Corte Constitucional y advirtió que podría desistir si el Congreso aprueba sus propuestas. En una medida abiertamente inconstitucional que socava el Estado de Derecho y vulnera la separación de poderes, el presidente de izquierda radical Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular y lo remitió a la Corte Constitucional, con el objetivo de que los colombianos decidan sobre las reformas laborales impulsadas por su gobierno. A través de sus redes sociales, Petro aseguró que este mecanismo queda ahora en manos del alto tribunal, aunque advirtió que podría desistir si el Congreso aprueba sus propuestas. Esta consulta ilegal está prevista para el próximo 7 de agosto. Sin embargo, el anuncio generó una fuerte reacción en el Congreso. Varios parlamentarios, principalmente de la oposición, abandonaron la plenaria de la Cámara de Representantes en señal de rechazo, al considerar que se trata de una maniobra autoritaria por parte del Ejecutivo. En medio de la creciente tensión institucional, el expresidente Iván Duque lanzó duras críticas sobre Petro, acusándolo de actuar de manera unilateral y de desconocer la decisión soberana del Senado. Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes. Colombia no es una dictadura
y nadie puede pretender, desde la Casa de Nariño, imponer sus caprichos, escribió Duque en su cuenta de X. Añadió que la organización electoral debe negarse a convocar esta consulta y que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de frenar lo que calificó como un acto arbitrario que pone en riesgo la democracia. Las acciones de Petro representan una amenaza directa al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Al condicionar su respeto por el Congreso a la aprobación de sus reformas, socava los fundamentos del sistema democrático. En Venezuela, familiares de detenidos tras las elecciones fraudulentas de julio de 2024 exigieron a la justicia revisar expedientes y otorgar libertades. La activista Lía Grajales denunció demoras injustificadas y pidió atención médica urgente para los reclusos. Pero además vemos con mucha preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan. Nos preguntamos por qué. Nuestros muchachos son inocentes. Si se revisan los expedientes, como nos aseguraron que iban a hacer, podrán identificar que no hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. Nuestros muchachos no son delincuentes, no son terroristas, son inocentes y nos hacen falta. Estamos a pocos días de que sea el Día del Padre y queremos que nuestros muchachos puedan celebrar el Día del Padre con sus hijos, con sus padres. Creemos que es una gran injusticia mantener a estos muchachos privados de libertad. Sabemos que son inocentes y sabemos que las autoridades saben que ellos no cometieron los graves delitos de los que se están acusando. ¿Por qué mantenerlos privados de libertad? ¿Por qué tanta indolencia? Cada familiar para ir a visitar a los muchachos tiene que gastar en promedio $100. Todos hemos vivido durante estas últimas semanas el aumento del precio del dólar y hemos visto con mucha dificultad la posibilidad de visitarlos. No podemos visitarlos todas las semanas, no porque no querramos, sino porque no tenemos dinero suficiente. Y mientras tanto nuestros muchachos se van languideciendo, nuestras familias van languideciendo. ¿Qué más tenemos que esperar? Cada vez que acudimos a las autoridades nos dicen que tengamos paciencia. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En Bolivia, la escasez de productos básicos y combustible ha generado caos social. Bloqueos impulsados por seguidores de Evo Morales, que exige volver a postular pese a su inhabilitación, han paralizado rutas claves. La economía, golpeada por el intervencionismo y la caída de divisas, muestra signos de colapso. El presidente Luis Arce enfrenta ahora críticas por la falta de medidas efectivas a poco más de 2 meses para las elecciones presidenciales. Las calles de Bolivia se han convertido en un reflejo de la desesperación. Desde hace días, miles de ciudadanos forman interminables filas para conseguir productos básicos como pollo, aceite, azúcar o gasolina. En La Paz, El Alto y Cochabamba, la gente madruga y espera por horas para obtener apenas lo necesario para sobrevivir. En muchos casos, se van con las manos vacías. La escasez se ha agravado por los bloqueos viales promovidos por sectores afines al expresidente de Izquierda Radical, Evo Morales, quien exige ser habilitado como candidato para las elecciones de agosto, pese a su inhabilitación constitucional y haber cometido un fraude electoral y fugado del país. Estos bloqueos han paralizado el transporte de mercancías y combustibles, colapsando el abastecimiento en mercados y tiendas estatales. Pero la raíz de la crisis va más allá de las protestas. Es el resultado de años de políticas populistas e intervencionistas impulsadas por los gobiernos de Morales y su sucesor, Luis Arce. El modelo económico basado en el control estatal, el gasto desmedido y la dependencia de las exportaciones de gas ha colapsado ante la falta de divisas, inversión extranjera y producción interna.
Hoy, Bolivia enfrenta escasez de dólares, inflación acumulada de 5.95% en lo que va del año y un tipo de cambio paralelo que supera ampliamente al oficial. La presión social aumenta contra Arce, a quien diversos sectores responsabilizan por la falta de medidas efectivas y por haber profundizado el modelo fracasado del socialismo del siglo XXI. La combinación de bloqueos políticos, crisis económica y descontento ciudadano amenaza con desestabilizar aún más el escenario boliviano, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales de agosto. Brasil enfrenta serios desafíos fiscales. Y es que Moody's advierte que la falta de credibilidad del gobierno llevó al Banco Central a subir las tasas de interés al 14.75%, el nivel más alto en 20 años. Con elecciones en 2026 y sin un plan fiscal claro, el panorama económico sigue deteriorándose. El gobierno brasileño no logró mejorar suficientemente su credibilidad ante los inversores, lo que llevó al Banco Central a aumentar las tasas de interés más de lo esperado, dificultando mejoras económicas antes de las elecciones del 2026, según Samar Maciat, analista de Moody's Ratings. Recientemente, Moody's rebajó la perspectiva crediticia de Brasil a estable, citando expectativas de mayores déficits fiscales, un progreso lento en reformas estructurales y presión presupuestaria por las altas tasas. Desde septiembre, el Banco Central incrementó las tasas en 4.25 puntos porcentuales, alcanzando el 14.75%, el nivel más alto en casi 20 años. Maciat señaló que los esfuerzos del gobierno no fueron suficientes para fortalecer la credibilidad fiscal ni reducir el costo de los préstamos. El presidente Lula da Silva enfrenta un contexto complicado, con baja popularidad y resistencia interna a las reformas presupuestarias necesarias para controlar el gasto obligatorio creciente. Los planes del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, han chocado con oposición en el Congreso y dentro del propio gobierno, dificultando avanzar en el ajuste fiscal. La falta de un plan fiscal creíble y respaldado incrementa la carga futura de deuda y, según Moody's, es difícil prever mejoras significativas en el gasto público en el corto plazo, especialmente con las elecciones a la vista. Los inversores mantienen nerviosismo ante el déficit, lo que se tradujo en ventas masivas y depreciación de la moneda, reflejando una preocupación global sobre la sostenibilidad fiscal y la credibilidad del gobierno. Estados Unidos anunció un proyecto conjunto con Panamá para reemplazar torres de la empresa Huawei por tecnología estadounidense, alegando preocupaciones de seguridad. La medida, financiada con $8 millones, incluye 7 torres nuevas y busca reducir lo que Washington llama influencia maligna de China. También se investiga un contrato portuario chino cerca del canal en medio de crecientes tensiones por el control de infraestructura estratégica en América Latina. Estados Unidos anunció el reemplazo de torres de telecomunicaciones instaladas por Huawei en Panamá como parte de un esfuerzo estratégico para contrarrestar la creciente influencia de China en la región. La embajada estadounidense en Ciudad de Panamá informó que el proyecto se desarrollará en cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública del país centroamericano y contempla la instalación de 7 nuevas torres con tecnología estadounidense de confianza. El plan, financiado íntegramente por Washington con un presupuesto de $8 millones, será ejecutado en los próximos 2 años. Aunque no se especificó qué empresas estadounidenses proveerán el nuevo equipamiento, la embajada dejó en claro que se trata de una medida para hacer frente a lo que calificó como la maligna influencia china en el hemisferio occidental. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la Casa Blanca, que incluye llamados del presidente Donald Trump para que Panamá reduzca la presencia china en el estratégico Canal de Panamá. Las visitas recientes del secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio refuerzan esa postura en momentos en que aumenta la presión diplomática y económica sobre el gobierno panameño. Además, el fiscal general de Panamá anunció en abril que investigará un contrato adjudicado a la empresa CK Hutchinson con sede en Hong Kong para operar 2 puertos cerca del canal. La decisión surge luego de que el controlador panameño advirtiera sobre posibles irregularidades en las exenciones fiscales concedidas.
Washington busca limitar el avance chino en América Latina y Panamá se ha convertido en uno de los escenarios clave de esa disputa geopolítica. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, tenemos todavía mucho más para ustedes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Información. El riesgo país de Ecuador cayó por debajo de los 900 puntos por primera vez en más de 3 años, impulsado por un repunte en los bonos soberanos tras la victoria de Daniel Noboa. Este descenso refleja una renovada confianza de los mercados en la estabilidad económica y política del país. El riesgo país de Ecuador cayó por debajo de los 900 puntos por primera vez en 3 años y medio, impulsado por un fuerte rally alcista en los bonos soberanos. Al cierre del 10 de junio de 2025, el indicador se ubicó en 898 unidades, nivel no registrado desde marzo de 2022. Esta mejora se dio tras la victoria de Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones de deuda externa. Se expresan en puntos básicos sobre la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y es calculado por JP Morgan a través del EMBI. Un mayor riesgo país implica mayores costos de financiamiento e indica menor estabilidad económica. Pese a la mejora, Ecuador sigue siendo uno de los países con mayor riesgo país en América Latina, solo superado por Bolivia y Venezuela. Argentina, en cambio, presenta un nivel menor, con 655 puntos. Durante 2025, el indicador fue altamente volátil. A finales del 2024 cerró con 1.200 puntos, pero el avance de González en la primera vuelta lo llevó a un máximo de 1.908 puntos el 10 de abril. Tras la derrota del correísmo, el índice cayó rápidamente a 1.282 puntos el 14 de abril. Con la caída del riesgo país por debajo de los 900 puntos, se demuestra que las medidas del gobierno de Daniel Noboa siguen brindando confianza al mercado financiero. El oro superó al euro como el segundo mayor activo de reserva mundial en 2024, solo por detrás del dólar. Según el Banco Central Europeo, este cambio refleja la creciente preferencia de los bancos centrales por el metal ante la incertidumbre geopolítica, sanciones internacionales y la fragmentación del sistema financiero global. El oro ha superado al euro como el segundo mayor activo de reserva mundial en 2024, solo por detrás del dólar, según reveló el Banco Central Europeo en su informe anual. A precios de mercado, este cambio refleja una creciente preferencia de los bancos centrales por el metal precioso, en medio de un contexto global marcado por incertidumbre geopolítica y tensiones financieras. Aunque no se han registrado cambios significativos en el uso internacional del euro, el Banco Central Europeo advierte que es crucial mantenerse vigilantes. Los bancos centrales han acumulado oro a un ritmo sin precedentes, más de 1.000 toneladas en lo que va del año, más del doble del promedio registrado en la última década. El informe señala que las tenencias de oro alcanzaron en el 2024 su nivel más alto desde 1965, durante la era de Bretton Woods, sistema que colapsó en 1971 cuando se eliminó la convertibilidad del dólar en oro. Además, el precio del oro aumentó un 30% en términos nominales, superando incluso los récords alcanzados durante la crisis del petróleo de 1979. Según el BCE, esta oleada de compras está liderada por bancos centrales de países alejados de Occidente, especialmente tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Estos actores buscan diversificar sus carteras ante el temor a sanciones y la creciente fragmentación del sistema financiero internacional. Con estos movimientos, el oro consolida su papel como refugio frente a la inestabilidad global, desplazando al euro y reconfigurando el mapa de las reservas internacionales. Antes de despedirnos y para obtener más información,
escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.